de este capítulo, en función de las distintas técnicas y espectroscopías que podíamos aplicar para la resolución del caso molecular, para el estudio de reacciones y de moléculas en particular, hay una técnica muy utilizada, muy útil por otra parte, que es la técnica de aislamiento de matriz, que en su punto básico significa que una sustancia, ¿no?, roja, a ser estudiada, es mezclada en una proporción de 1 en 1000, por ejemplo, con un gas inerte, que puede ser argón, criptón, nitrógeno, y se deposita en una ventana enfriada aproximadamente a 10 grados Kelvin, una ventana que es transparente a la radiación infrarroja, puede ser de bromuro de potasio, por ejemplo, y que está muy enfriada, ¿no?, que está a una temperatura de 10 grados Kelvin. Eso se puede conseguir con un ciclo, un refrigerador de un gas noble como xenón, pero como helio, por ejemplo, un refrigerador de helio. Entonces, bueno, la técnica implica esa deposición que es seguida de un análisis. Fíjense, aquí en los espectros que están aquí abajo, cómo se modifica un espectro de dióxido de carbono. El espectro en fase gaseosa del dióxido de carbono, con su estructura rotacional, sus ramas P, R, cómo se simplifican en la matriz. Normalmente, en la zona esta de estiramiento antisimétrico, carbono-oxígeno, es decir, donde uno de los oxígenos se contrae y el otro se elonga, deberían aparecer una única señal en la matriz. En este caso aparecen dos señales, indicando que hay dos formas diferentes de coordinación del dióxido de carbono y del argón. Hay dos formas de coordinación. Es decir, el primer indicio que nos da esto es que por más que la matriz sea inerte, interactúa entre el dióxido de carbono, en este caso, interactúa con el argón, con el racimo de argón que lo envuelve, de dos formas diferentes. Es decir, hay dos estructuras, dos formas de envoltura del dióxido de carbono por argón. Una se ve con esta señal y la otra se ve con esta otra señal. Bueno, acá tenemos otro diagrama de cómo trabajamos. Hay dos maneras de trabajar experimentales. Una es con la deposición a través de la abertura de esta llave, dejar pasar una pequeña cantidad, o la otra, la que la empleamos nosotros, por pulsos. Por pulsos, que implica tener vacío este volumen, abrirlo con la relación 1 en 1000, por ejemplo, de la sustancia medida en argón, cerrar esta llave, abrir esta otra llave y depositar todo este contenido en un volumen menor en la matriz. Eso se realiza tantas veces como necesario como para obtener un espectro infrarrojo adecuado.
Esta técnica de matrices encontró su resurgimiento en conjunción con la química computacional, debido a que es muy importante en el estudio de especies pequeñas. Resulta muy importante tener datos de comparación que muchas veces no son existentes para el tipo de experiencias que se están llevando a cabo, dado que hay compuestos nuevos o especies formadas fotoquímicamente, radicales también nuevos o poco descritos. Entonces la química computacional, la comparación con la química computacional reviste un gran avance en lo que significa la información que se obtiene de este tipo de experiencias. Esta persona que está aquí es uno de los fundadores de la química computacional, Schrödinger, Schrödinger, durante la Primera Guerra Mundial, como soldado. Bueno, uno de los primeros trabajos que hicimos en matrices fue el estudio del bromuro de fluorcarbonil sulfenil. El bromuro de fluorcarbonil sulfenil. Aquí ustedes observan el espectro de infrarrojo de la matriz del bromuro de fluorcarbonil y sulfenilo en una relación de 1 a 1500. Se obtiene este espectro. Esta es una deposición continua. Se depositaron 2,6 milimoles de matriz. Y el espectro se observa como esperado, ¿no? O sea, con líneas muy agudas, prácticamente no son más bandas, son líneas vibracionales. Se observan en la zona de 1800 centímetros a la -1 la señal correspondiente al carbono-oxígeno, en la zona de 1100 centímetros a la -1 la señal correspondiente al carbono-flúor, bueno, señales correspondientes al carbono-azufre, al azufre-bromo, todo el resto de modos normales de vibración atribuibles a la molécula. Primera pregunta es por qué se encuentran desdobladas las bandas, claramente desdobladas, las bandas de carbono-oxígeno y de carbono-flúor. Bueno, si uno recuerda el estudio comparado que hicimos recién, al ser flúor el sustituyente del grupo carbonílico, esto implica una factibilidad de la existencia de una segunda conformación, es decir, de un equilibrio conformacional sin anti. Sin el más estable y el anti, el segundo estable, segundo en estabilidad. Es decir, acá tenemos la banda carbonílica del conformero sin, la banda carbonílica del conformero anti, la banda carbono-flúor del conformero anti y la banda carbonílica la banda carbono-flúor del conformero anti. Se ven directamente, se interpreta este espectro en relación a la existencia de dos especies en equilibrio en la fase vapor. Y si bien esto está tomado en el sólido, en este proceso de captura de estas moléculas, las moléculas no tienen tiempo
de cambiar la conformación. Es decir, son atrapadas en la conformación que se observaba en la fase de vapor. Es decir, la foto que estamos sacando desde la matriz sólida corresponde al equilibrio observado en la fase de vapor. Y no hay manera de que en ese pequeño instante de tiempo haya una reconversión conformacional, que sí se observaría si paulatinamente, secuencialmente, vamos disminuyendo la temperatura desde la temperatura ambiente, por ejemplo, a la temperatura de 10 grados Kelvin. ¿No? Si eso fuese así, nosotros observaríamos una única conformación. Este no es el caso, por lo que entonces observamos el equilibrio conformacional presente en la fase gaseosa. Claramente hay dos bandas en la zona carbonílica y dos bandas en la zona carbono-flúor. La relación de intensidades, la relación de absorbancias, nos da una idea de del porcentaje de existencia de cada una de esas especies. Sin embargo, hay que tener en cuenta que cada uno de los coeficientes de absorción de estas especies, si bien son esperables a tener el mismo orden de magnitud, no son los mismos, ni para el carbono-oxígeno ni para el carbono-flúor. Es decir, hay que afectar a esta relación de absorbancia como para calcular la relación de concentraciones con el coeficiente de absorción para cada una de las bandas, tanto en este caso como en este otro caso, tanto para el carbono-oxígeno como para el carbono. Bueno, esta es la parte, digamos, inicial del espectro. La interpretación es simple. La interpretación es simple. Acá tenemos entonces la región de la banda de carbonílica, carbono-oxígeno, le sigue la de carbono flúor, le sigue la de carbono-azufre, esta, por la zona de 700, le sigue la zona de unos 500 de azufre-carbono y le sigue la zona de azufre-bromo, por debajo de 500 centímetros a la menos. Bueno, en la parte intermedia de este espectro aparece un cambio de intensidades ocasionado por la irradiación de esta matriz con una lámpara de amplio espectro que abarca todo el ultravioleta visible, todo el ultravioleta visible, y que provoca, fíjense, cambios en las relaciones. Cambios en las relaciones. O sea, aquí esta banda que era menos intensa pasa a ser más intensa, y esta banda que también era más intensa pasa a ser menos intensa. O sea que de alguna manera hay una rotamerización, una rotamerización, es decir, un crecimiento en las intensidades de la especie, de la segunda especie estable. Esta relación de intensidades, esta y esta, es muy importante, dado que en con sucesivos tiempos de
irradiación, esta relación de intensidades se mantiene constante, se comienza a mantener constante. Eso nos da un indicio, y vamos a ver por qué más adelante, de que cuando se alcanza el 50% de cada una de las formas, de cada uno de los conformeros o rotámeros, tenemos esta relación de intensidades. ¿Qué quiere decir esto? Que si estamos seguros de que este 50%, o sea, como una pesada, ¿no? Es decir, cuando se estabiliza esta relación es porque, vamos a ver por qué, llegamos al 50%, entonces lo que nos está dando este valor es la relación de coeficientes de absorción. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que el coeficiente de absorción del conformero anti, este, es un poco mayor que la del conformero sí. ¿No? Es decir, que esto que uno ve aquí como relación, si lo viera como relación de de concentraciones, esta intensidad está sobrevaluada. Está sobrevaluada. Tendría que estar un poquito con menor valor, ¿no? Debido a esta relación. Si esto es 6 séptimos, esto implica que esta banda absorbe 6 séptimos de esta otra banda. O sea que hay que considerar este peso diferente a la hora de establecer la relación de concentración. Este es un valor desde el punto de vista experimental muy importante, en que se lo puede calcular también de forma teórica, pero que esta indicación, esta reproducción experimental es muy importante. Tanto se ve aquí para esta banda carbonílica como para la banda carbono-fibra. Si ustedes observan, además de este cambio, se produce otro cambio en esta zona. En la zona esta de 700 centímetros a la menos 1, aparece otra señal atribuible a la formación de una especie triatómica, desconocida, que es el fluorobromuro de azufre. Acá tenemos expandida esta zona. Después de 15 minutos de irradiación, desaparece completamente todo el espectro, toda la especie original, y se forman estas bandas. Aparecen estas bandas que están relacionadas con la generación de esta especie triatómica. Entonces, el bromuro de fluorocarbonílico sulfenilo presenta este espectro luego de la irradiación de 5 minutos, y luego de la irradiación de 15 minutos, donde se destruye el carbono-oxígeno en esta última experiencia, se destruye completamente el carbono-oxígeno y se forma la molécula triatómica, el bromuro, el bromofluoruro de azufre. Aplicaciones. Por ejemplo, esta especie, el metil azufre flúor, el fluoruro fluorometilo de azufre, tiene una existencia desconocida. Tenía una existencia desconocida. ¿De qué forma se la puede obtener? Y aplicando este mismo método de preparación.
es decir, aplicando el método de preparación, destrucción del monóxido de carbono de una especie, que es en este caso el derivado metílico del compuesto carbonil sulfonilo. Destruyendo esto se puede obtener el CH3SF, que es una especie desconocida. Finalmente, se genera un complejo molecular, vamos a hablar de los complejos, entre este compuesto, este compuesto de azufre, doble enlace, carbono doble enlace azufre y fluoruro de hidrógeno. Se activa el aldehído correspondiente y el fluoruro de hidrógeno. ¿Cómo se trabaja? Bueno, por ejemplo, en esta irradiación del bromuro de clorocarbonil sulfonilo, se observan el compuesto anti, se observa la formación del compuesto anti, aquí, el sin, el anti, se observa un isómero de enlace, es decir, la migración de un cloro a la posición del bromo y de un bromo a la posición del cloro. Se observa también esta molécula triatómica por extrusión del monóxido de carbono. También se extruye sulfuro de carbonilo para dar esta especie diatómica, el cloruro de bromo, generándose también los dos productos de extrusión, ¿no? Sulfuro de carbonilo y monóxido de carbono. Entonces, irradiando convenientemente una matriz de bromuro de clorocarbonil sulfonilo, se obtiene el compuesto anti, se genera el compuesto anti, se fotogenera el compuesto anti, se genera también el isómero de enlace, una molécula triatómica por extrusión del monóxido de carbono y una molécula diatómica por extrusión del sulfuro de carbonilo. ¿Cómo hacer cuando uno tiene un espectro y para determinar con certeza cuáles son las bandas de cada uno de estos productos? Dado que muchos de las vibraciones, carbono-oxígeno por ejemplo, están en la misma zona, o sea, tanto del zinc como del anti, como de este otro isómero de enlace, están en la misma zona, en la zona de 1800 centímetros a la -1. ¿Cómo hacer? Y bueno, lo que se hace es se registran las intensidades de estas distintas bandas pertenecientes a una especie en función del tiempo de irradiación. En función del tiempo de irradiación. Esto es muy importante. Las especies aparecen o desaparecen, en este caso desaparece esta especie de forma solidaria junto a todas sus bandas, y esta aparece en forma solidaria con todas sus bandas, aparece y luego fotoevoluciona, desaparece, lo mismo que esta otra conformación, que primero se forma y después en la fotoevolución comienza a decrecer. Y los productos estables, los productos fines de ciclo, que aparecen y consiguen su intensidad con el tiempo de irradiación. Esto es muy importante dado que de esta forma podemos, entre comillas, destilar de las vibraciones que tenemos para cada una de las especies, para cada una de las conformaciones. Bueno, acá tenemos
la zona de carbono-oxígeno, que es relativamente complicada, digamos. Tenemos la zona de 1700 a 1800 centímetros a la -1, donde observamos bandas del producto original, bandas del isómero y banda del isómero de enlace. Este es el isómero conformacional y este es el isómero de enlace. A 0 minutos, a 1 minuto y a 4 minutos de irradiación. Fíjense que a 0 minutos no se alcanza a observar esta conformación, tal cual como esperamos en los estudios anteriores. Recuerden que este es un cloro que no aporta a la conformación amplia, a esta conformación, aquí lograda por efectos de la irradiación fotoquímica. Se empieza a formar y hay un cambio también, una disminución en la intensidad de esta banda, originalmente asignada al conformero más estable, y un aumento en la, también desde cero, de esta conformación, de una especie de esta especie, que es la conformación de una especie inexistente en el comienzo. Fíjense que esta banda, la banda más intensa, es esta segunda que aparece acá, ¿no? Está alineada de esta forma. Es esta y es esta. Y esta banda, ¿no? Esta banda no estaba originalmente. No estaba aquí. En el tiempo cero no estaba. Se empieza a formar y aquí se forma con mayor intensidad. Es decir, arrancamos por irradiación, empezamos a obtener el isómero de enlace y el isómero conformacional, el otro rotando. Y lo mismo ocurre en otras zonas del espectro. En otras zonas del espectro van disminuyendo las bandas del producto inicial y se van formando bandas correspondientes a las otras especies, al isómero de enlace y a la especie triatómica. Fíjense en la especie triatómica, que lógicamente no estaba al comienzo de la irradiación, ¿no? Solamente teníamos este reactivo y con distintos tiempos de irradiación, y bueno, se van formando otras especies. Bueno, y esto lo tenemos que explicar. ¿Por qué? ¿Por qué estamos hablando de esta forma? ¿Cómo podemos plantear un sistema, un mecanismo, una explicación que nos dé cuenta de estas observaciones que estamos analizando? Bueno, todo esto se puede condensar en esta explicación. Tenemos un equilibrio de una conformación sin y de una configuración AN. De una conformación sin y de una conformación AN. Dependiendo de la diferencia de energías, de la energía de los mínimos, la conformación anti va a ser visible, va a ser determinable experimentalmente o no, pero siempre alguna diferencia de energía tenemos este pozo mínimo para este tipo de estructuras. Si hay 2 kilocalorías por mol de diferencia, esto es 90-10, si hay 3 es 98-2, y si hay más de 3 ya comienza a ser mayor la proporción, es decir, mayor también la probabilidad de no observar
a la segunda conformación experimental. Por encima de este equilibrio que se da en la molécula, tenemos estados electrónicamente excitados. Estados electrónicamente excitados. Aquí planteamos un estado electrónicamente excitado que, fíjense, es ortonormal con el estado electrónico fundamental. Ortonormal en el sentido de que al máximo de esta curva de energía potencial, cuando estamos graficando el enlace de la torsión carbono-azufre, al máximo se le corresponde un mínimo en el estado excitado electrónico. Estos estados electrónicos hay varios, lógicamente. Nosotros vamos a tomar este, que es uno de ellos, por simplicidad, que nos permite explicar los acontecimientos que estamos observando. Cuando la matriz a baja temperatura con estas especies en equilibrio se irradia, obtenemos, debido al amplio rango de la luz incidente, obtenemos tantos tránsitos desde este pozo como desde este otro pozo, que posteriormente muchos de ellos decaen nuevamente al estado fundamental. Como acá hay una ortonormalidad, la probabilidad de caer en este pozo y en este otro pozo es del 50%. ¿Qué ocurre en términos reales, en términos prácticos? Ocurre que se va incrementando la población del estado, este estado de la configuración, de la forma, de la conformación menos estable, de la segunda conformación. Se va enriqueciendo, va aumentando la concentración de este rotámero en función de este otro rotámero. Cuando más pasa el tiempo, mayor formación de esta forma hay hasta que se genera el 50% y el 50%. Y a partir de ahí sigue habiendo estas transiciones y se estabiliza la relación de intensidades de las bandas, llegando a un 50% y 50%. Esa es lo que conocemos como randomización de la especie. Se randomiza, se equilibran, en equilibrio entre las dos transiciones. Un equilibrio 50 y 50. Que no necesariamente se lo observa en las bandas, debido a que cada una de las bandas, esta banda carbono-oxígeno, tiene un coeficiente de absorción diferente de esta otra banda carbono-oxígeno. Por lo tanto, en el espectro infrarrojo correspondiente aparece una banda de mayor intensidad, que significa que están en el 50%, pero que esa banda tiene un coeficiente de absorción mayor. Un coeficiente de absorción algo mayor. Bueno, este es un proceso de isomerización no destructivo. Hay otros procesos de isomerización donde esto cruza con un estado, por ejemplo, de destrucción de monóxido de carbono y formación de una especie triatómica. Y hay otros estados que son, por ejemplo, la formación a través de un mecanismo nuevo, encontrado, denominado de roaming, que implica una disociación frustrada. ¿Por qué una disociación frustrada? Y porque en vez de formarse, por ejemplo, sulfuro de carbonilo y el interhalógeno, el halógeno XY, X,
recorre un camino y va donde estaba I, y X recorre otro camino, perdón, recorre otro camino y va donde estaba originalmente. Es decir, en vez de romperse, se forma un compuesto, un isómero de enlace, a través de una disociación frustrada. Entonces tenemos aquí, con este simple diagrama, la forma de interpretar lo que estábamos observando experimentalmente. Hay formas de destrucción con monóxido de carbono y formas de destrucción con sulfuro de carbonilo también. Con sulfuro de carbonilo se forma la especie XY. Muy importante en el caso del bromuro de clorocarbonisulfenilo, debido a que, aunque parezca mentira, el cloruro de bromo no estaba aislado, no estaba descrito y aislado. Por otra parte, cuando cuando este X es metilo, el proceso conduce a la formación de una CTM. Conduce a la formación de una CTM, más esta molécula triatono. Muy bien, hacemos una nueva pausa y nos volvemos a comunicar en unos 10 minutos. Bueno.